Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Vamos a ir a la palabra de Dios, y es que hoy quiero compartir con ustedes la confianza que usted puede tener en el Señor, que debe de tener en el Señor, porque si hay algo que Dios es verdad. Dios es verdad. Todo lo que Él ha dicho ha sucedido, y aquello que aún no ha sucedido sucederá, como sucedió en el pasado, también sucederá en el futuro, porque Dios es fiel, su palabra no cambia. La Biblia dice que aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra permanece. Podemos confiar en el Señor, porque ahora en la actualidad hay mucha duda con respecto a si confiar en Dios o qué. ¿Será que Dios ha fallado? ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios no existe? ¿Por qué están pasando las cosas que están pasando? ¿Por qué estamos en semejante situación? Bueno, yo quiero decirle en esta hora que usted lo mejor que puede hacer es confiar en el Señor. Lo más seguro que existe en el universo es la palabra de Dios, sus promesas, sus palabras, sus afirmaciones. Y es por eso que nosotros podemos ver desde el principio, desde el inicio de todas las cosas, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, inicia así la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la nada, el Señor, la Biblia dice que todo estaba desordenado, vacío, y Dios dio su palabra y creó los cielos y la tierra. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Podemos ver nosotros en el libro de Génesis la forma en que Dios habló y las cosas se iban dando. Dios dio su palabra y las cosas se iban creando. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Creó las lumbreras para el día y para la noche, y como Él dijo, así fue. Llegó el día sexto, y en el día sexto dice que ya estaba acabada su obra, y por último creó lo más especial, como dicen, ¿verdad? Lo último es lo mejor. Lo mejor se deja para último, y el Señor creó al hombre, creó al ser humano, creó, como decir, lo más grande, lo más especial de entre todo lo creado. Creó al hombre. Y en el versículo 31, después que Dios terminó de hacer todas las cosas, en el capítulo 1, verso 31, dice la Biblia: vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y por último, como les decía, creó al hombre. Después de haber hecho todo, después de haber creado todo, creó al hombre. Versículo 7 del capítulo 2 de Génesis dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Podemos ver nosotros el amor de Dios hacia el hombre. Preparó todo un entorno maravilloso, increíble, que lo vamos a conocer cuando volvamos nuevamente a nuestra casa, porque esta no es nuestra casa. Aquí estamos de pasadita. Es más, la Biblia dice que en este mundo somos nosotros peregrinos, que estamos de pasada. Por lo tanto, nuestro destino eterno nos espera. Vamos a conocer cómo fuimos conocidos, vamos a conocer la gloria de Dios en todo su esplendor, vamos a estar ahí en medio de los santos, vamos a tener acceso al árbol de la vida. No va a haber más enfermedad, no va a haber más dolor. Pero en ese huerto, ahí dice el Señor que puso al hombre. Yo veo el cuidado de Dios, yo veo el amor especial y el cuidado de Dios para el género humano. Dios siempre ha tenido cuidado de él. Podemos ver en este relato de la Biblia cómo Dios preparó todo un entorno
Imagínense, las constelaciones fueron ordenadas, el sol fue colocado en su lugar, se creó la tierra, se le dio la velocidad de traslación, en qué velocidad iba a moverse alrededor del sol, se le reguló la velocidad también en su mismo eje. Todo Dios lo hizo perfecto. Creó la luna, creó el sol. Dios movió el universo entero solo para venir y colocar a esa criatura en el huerto del Edén y lo puso como Señor de todo lo creado. Por eso es que el salmista decía: lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, lo coronaste de majestad. Ahora usted no venga pensando que Dios no le ama, que Dios no está interesado en usted. ¿Cómo puede ser posible eso? Nosotros podemos confiar en el Señor. Si Él movió las constelaciones, como les dije antes, plantó y formó la tierra, la plantó y nos plantó dentro de ella para que vivamos en ella. Ayer me decía un amigo, me decía este relato, me decía: mire, yo uso mi mascarilla, me dice, porque por respeto a la gente, pero Dios creó la tierra, me dice, y eso a mí me ilustró y me afirmó la palabra que hoy estoy compartiendo con ustedes. Dice: Dios nos creó para poder vivir en este planeta. No hay nada que nosotros no podamos sobrellevar en este planeta. Dios nos creó con un cuerpo para poder vivir y habitar en este planeta. Una doctora por ahí dice, bueno, en lo particular, dice, yo no me voy a poner la vacuna contra el COVID, no la voy a usar, porque yo lo he elegido así. Yo creo, dice, que el cuerpo humano tiene toda la capacidad para poder defenderse de todas estas cosas. Y lo hemos visto, la evidencia nos lo declara. Vemos pues que no todos se han enfermado. Los que se han enfermado solamente un poco, aquí en el país un poco menos del 2% de la población ha muerto. Hay otras enfermedades que son más letales, pero nos ha invadido el temor. Por eso hoy Dios trae su palabra y nos dice que podemos confiar en Él. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Dios lo conoce con exactitud, pues Él mismo ha trazado los planes. Si nosotros somos sus más amadas criaturas, en cada uno de estos planes, de estos procesos, dificultades, pruebas, desastres, como usted quiera llamarlo, Dios tendrá cuidado de nosotros. Hay un pasaje en la Biblia que dice que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Que si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Somos sus hijos, somos lo más especial de todas sus criaturas. Dios tuvo cuidado del primer hombre y Dios va a tener cuidado del último hombre que pise sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia en Génesis 12, mire cómo Dios conoce nuestro pasado y como Dios conoce nuestro futuro. De algo usted tiene que estar seguro, es que Dios le ama entrañablemente, le ama profundamente y por lo tanto tendrá cuidado de usted. Dice Génesis 12:2, cuando Dios le habla a Abraham, le da su promesa y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dijo a Abraham. Abraham era uno solo, tenía una esposa estéril, pero Dios le dice: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir y te bendeciré y voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición, vas a ser una gran nación. El asunto era que la vida iba transcurriendo y Abraham
no miraba descendencia. Llegó a la edad de 100 años. Su esposa llegó ancianita. Pudo pasar por la mente de Abraham: Dios se olvidó de mí. Dios se burló de mí. Dios se mofó de mí. ¿Para qué voy a seguir esperando en Él? Un buen día estaba él viendo el horizonte y de repente venían 3 personajes. Cuando él los vio, salió al encuentro de ellos y los invitó a comer como todo buen hombre que es hospedador de aquellos que en esos tiempos viajaban de esa forma, de lugar a lugar, a pie o al lomo de camello. Los vio venir aquellos 3 personajes y le dijo a su esposa, le dijo: prepárate un cabrito y vamos a comer con estos hombres, que estos forasteros, estos que van de camino. Cuando terminaron de comer, le hablan a aquellos hombres, no eran otra cosa que seres especiales para mí, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dicen: según el tiempo de la vida, a partir de ahora, según el tiempo de la vida, y el tiempo de la vida son 9 meses en la matriz de una mujer para que geste y dé a luz un hijo. Según el tiempo de la vida, Sara va a tener un hijo. Y se quedó Sara, que como la mayoría de las mujeres, no pasa nada sin que ellas sepan, estaba escuchando la conversación que esos personajes estaban teniendo con Abraham. ¿Y sabe qué dijo? Mi esposo, dijo, un viejito ya, y yo, después de haber perdido la costumbre de las mujeres, voy a dar luz. Pensó que se seguían burlando de ella. Dios, que lo sabe todo, le dijo a Abraham: Sara se burló, se rió de lo que acabo de decir. Sin embargo, eso no altera ni cambia los propósitos y los planes que tengo con usted. Dios tiene una línea trazada y nadie la va a poder alterar. Dios le dio su palabra, le dijo: voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Imagínense que hasta hoy seguimos hablando de él. Y serás bendición. Hebreos capítulo 11, versículo 11 en adelante dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Podemos confiar en Dios. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, ahí vemos el cumplimiento. Ahí el escritor de los Hebreos dice: bueno, sucedió así, 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 por la fe que tuvieron. Dios les dio una palabra, ellos la creyeron. Así tenemos que ser nosotros. Pero nosotros recibimos palabra y palabra y palabra, y lejos de recibirla y abrazarla, más tercos nos ponemos. Debemos de abrazar las promesas de Dios, porque no son promesas de hombre, es del que creó los cielos y la tierra, de aquel que conoce nuestro pasado, de aquel que conoce nuestro presente y también conoce nuestro futuro, de aquel que ha dicho: yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal, planes de bendición, planes de vida y no de muerte, dice el Señor. Por eso vino Jesucristo, para que nadie muera, para que todos vivan. Por eso abrace la palabra de Dios, no tenga duda. Santiago nos dice que el que duda es como la onda del mar, es constante. No piense que quien es así va a recibir cosa alguna del Señor, como hay creyentes que ahora creen, mañana medio creen y el siguiente día no creen nada, y en eso Cristo viene y los encuentra en esa condición. No van a recibir nada. Usted abrace la promesa de Dios, abrace la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho, Él lo hará, pues Él es el Todopoderoso, Él es el único Dios. Génesis 22, verso 16 dice: por mí mismo he jurado, le dijo a Abraham, por mí mismo he jurado,
dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, cuando le pidió su hijo, su único, porque Dios lo probó a Abraham. Por ejemplo, este tiempo que estamos pasando nosotros es tiempo de prueba. Abraham le dijo que le iba a dar un hijo, lo hace llegar hasta viejito, pensó que no era verdad lo que Dios había prometido, pero siguió creyendo. Y ya en tiempo, aún fuera de lo natural, Sara concibió y dio a luz un hijo. Luego Dios le dice, mira, ese es tu único hijo, entrégamelo en sacrificio en el monte que yo te voy a mostrar. Abraham no dudó, hizo como Dios le pidió, y cuando lo iba a sacrificar, Dios le habló y que no le hiciera daño al muchacho, y después Dios le habla y le da esta promesa en el capítulo 22, verso 16. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, le dice el Señor, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora usted que duda de que Dios bendice a la gente, que Dios bendice a sus hijos, ahí tiene la evidencia. Abraham, siendo uno solo, Dios le hizo descendencia grande, como él dijo, como las estrellas del cielo, como la arena del mar que no se puede contar. Se dice que Abraham fue un hombre de los más ricos que existió en su época. Es más, cuando mandó a su siervo a buscar esposa para su hijo, allá sus parientes lo mandó con camellos cargados de bienes, de regalos, de oro, de plata, de esto, de aquello y de lo otro. Era un hombre muy acaudalado. Muchos tienen problemas con eso, pero eso no es el tema para hoy. Lo que quiero que usted entienda hoy es que usted puede confiar en el Señor, aunque en los aspectos naturales nada puede suceder de lo que Dios ha dicho. Sin embargo, Dios no se rige por las circunstancias. Él se mueve aún en contra de las circunstancias, en medio de las circunstancias. Podemos confiar en la palabra del Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fuerza, Él es nuestra confianza. Por Él estamos en pie hasta el día de hoy, y nos ha mostrado que Él es poderoso para guardarnos, para protegernos, para proveernos, que estamos en el hueco de su mano, y como Él dijo, el que está en mis manos nadie lo podrá arrebatar. Por mí mismo he jurado, dice. Y dice el apóstol Pablo, más bien el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, dice, porque cuando, haciendo memoria de lo que Dios le dijo a Abraham, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. O sea, para que Abraham creyera, le dijo, yo te juro que te voy a bendecir. Juro por mí mismo, dijo el Señor. No habiendo otro más grande por quien jurar, juró por sí mismo, y Dios cumplió su palabra. Cuando Abraham no tenía hijo, Dios ya conocía aún su descendencia. Sabía en qué se iban a convertir, ya Dios lo sabía. Dios lo había visto, porque Dios lo mismo le da el presente con el futuro. Él lo conoce absolutamente todo. Dios conoció la descendencia de Abraham, Dios sabía qué sucedería en el futuro. Y en Génesis capítulo 15 leemos en el versículo 13 que Dios le dijo a Abraham, ten por cierto, le dijo, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Se da cuenta? Dios conoce de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Él tiene el control. Le dice a Abraham, de cierto, tu descendencia va a morar en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400
años, efectivamente sucedió. No habían nacido. Y Dios, no había nacido ni siquiera Isaac. Dios ya había visto que se habían convertido en una gran multitud. Dios los vio, sabía que iban a ser esclavos en Egipto, y también sabía Dios lo que iba a hacer para sacarlos de la esclavitud de Egipto. Y es por eso que cuando allá en Éxodo, el capítulo 12, versículo 40, dice: el tiempo de los hijos de Israel, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Cumplió Dios su palabra? Claro que sí. Dios siempre cumple su palabra. Nosotros estamos preocupados qué rumbo va a tomar la economía. Estamos preocupados quién va a ser el próximo gobernante de la nación más poderosa del mundo en noviembre. Estamos preocupados quiénes van a ser los que van a ser los próximos alcaldes y diputados en la próxima elección del país. ¿Por qué no nos detenemos un poco y comenzamos a informarnos, a ver qué es lo que Dios dice de nuestro presente y qué dice el Señor de nuestro futuro? Y le voy a decir algo: aunque los políticos ofrezcan el cielo y la tierra, ellos jamás van a poder cumplir. Pero cuando Dios promete algo, tenga por seguro que Dios lo hará. Por eso infórmese, lejos de estar viendo tanto el Facebook, lejos de estar viendo tanto el Twitter, que ya su corazón siente que le sale del pecho, que no soporta las palpitaciones, de las cóleras que siente cuando lee lo que lee, o del miedo que le provoca el terrorismo, porque hay terrorismo en las redes sociales. Hay un terrorismo que está, hermanos, levantándose contra el mundo entero. Una palabra de aliento no le encuentra, pero sí le dice cosas que atemorizan, cosas que llenan de terror nuestro corazón. Por eso elija lo que escucha. Así como la lengua, como la boca prueba lo que pasa al estómago, así también examine lo que entra a su cabecita por sus oídos. Seamos buenos oidores, escojamos oír algo bueno, y cuando escuche algo bueno, atesórelo en su corazón. Estamos leyendo y estamos hablando de que Dios es veraz, de que Dios tiene un plan perfectamente confeccionado, que no lo entendemos y no hay hombre que lo entienda a la perfección. Pero sí, lo que podemos hacer es caminar en obediencia, caminar en armonía con su palabra, sabiendo que me ama, sabiendo que le ama y que tiene un propósito eterno con usted. Dios, como sabía en lo que se iba a convertir Abraham, como sabía que iba a ser esclavo, Dios también preparó un Moisés para que fuera a libertarlos. Y fue sin otra arma más que una vara en su mano. No fue con grandes ejércitos, no fue con armas de destrucción masiva ni nada por el estilo. Una vara. El Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Esta vara. Pues con esa vara vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Cualquiera en su sano juicio puede haber dicho: caramba, me está jugando otra pasada el Señor. Piensa que soy bajado con vara, como decimos por aquí, ¿verdad? Pero sin embargo lo envió con esa vara. Ahora la pregunta es: ¿los logró sacar? Y yendo solo con esa vara, lo sacó. ¿Sabe por qué? Porque el Señor también le dijo: mi presencia estará contigo, yo iré contigo. ¿Acaso no es lo mismo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo? He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del siglo, ha dicho el Señor. Y yo creo que Él está a mi lado, yo creo que está conmigo, yo creo que camina conmigo, yo creo que habita conmigo, yo creo que cuando yo entro, cuando yo salgo, su presencia está conmigo, como está con usted también, aunque no lo sienta, aunque no lo vea. ¿Por qué lo aseguro? Porque Él lo prometió, y lo que Él promete, Él lo hace. Dios sabe lo que está sucediendo. Dios sabe cómo está el mundo de perdido. Y por eso es que el Señor envió al Salvador. El pecado del hombre es tan grande que no puede ser pagado y no puede borrar nuestras manchas absolutamente nada.
Lo dice el Señor por medio del profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Muchos hasta hoy siguen pensando que pueden alcanzar la salvación de su alma por las buenas obras, por lo buena gente que son, que las manchas de sus vestiduras se va a borrar, que la mancha de la lanita, como todos somos ovejas del Señor, se les va a borrar. Pero el Señor dice, eso no es posible. Aunque se lave con lejía, aunque amontone jabón sobre usted, la mancha que usted tiene delante de mis ojos va a seguir apareciendo. Muchos siguen pensando y hasta critican a los cristianos. Y dicen, bueno, ¿cómo que dicen esto que son salvos? Yo digo que soy salvo porque Él dice que soy salvo. Yo digo que voy a entrar a la gloria eterna porque Él me dijo que si yo confiaba en Él, que se lo recibía en mi corazón, que si lo declaraba como mi único y suficiente Salvador, Él me salvaba. Yo digo que soy parte del reino de Dios. No lo digo por lo que hago, lo digo por lo que Él dijo. Porque Él sabe lo que está haciendo. Y yo tengo que ser humilde, recibir su palabra, atesorarla en mi corazón. El apóstol Pablo era un hombre muy apegado a su religión. Era un hombre conocedor y era irreprensible en su vida religiosa. Pero, sin embargo, hubo un día que el Señor se le apareció camino a Damasco y todo lo que él creía correcto, todo se vino abajo. Y se dio cuenta que el único que salva se llama Jesucristo. Que nada de lo que él hiciera podría satisfacer la santidad de Dios. Por eso es que escribió a los filipenses y les dice en el capítulo 3, verso 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Ahí es donde dice que soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, que he guardado la ley, estoy irreprensible en el cumplimiento de la ley. Pero dice más adelante en el versículo 9 que todas esas cosas, antes dice en el 8, dice que las tiene por basura, que esas cosas que para él eran una gran cosa ahora no vienen a ser absolutamente nada. Y dice, yo lo que quiero, dice, ser hallado en él, verso 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Se da cuenta? El Señor da un regalo y dice, ¿quieren usted estar a cuenta conmigo? Pues les envío al Salvador. Usted lo reconoce, usted lo recibe como su único y suficiente Salvador, lo recibe como el sacrificio agradable, el sacrificio que paga todos sus pecados, todas sus culpas, todos sus males, y usted es salvo. Lo dice el Señor. Pero hay gente que, como Pedro, tienen un gran orgullo adentro. Cuando Jesús, antes de lo que conocemos hoy como la Santa Cena, tomó agua en un lebrillo y se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, cuando llega donde estaba Pedro, le dice Pedro, tú no me vas a lavar los pies a mí jamás. ¿No cree usted que era la humildad hablando? Había orgullo en el corazón de Pedro y el Señor Jesús lo sabía. Era un orgullo disfrazado. A lo que el Señor le responde, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Usted puede tener las obras buenas que usted quiera y no es malo, pero para salvación solamente es Jesucristo quien lo salva. Si yo no te lavo, dice el Señor, no tendrás parte conmigo. ¿Cómo responde usted? Pedro le respondió y le dijo,
Bueno, pues entonces no solo los pies, sino la cabeza y todo mi cuerpo. No, le digo. El que está limpio no necesita nomás que lavarse los pies. Ya la vida recta usted la tiene. Ahora lo único que necesita es recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Dios, que sabe que no podíamos volver a Él, envió al Salvador, y que fue anunciado con mucha antelación por medio de los profetas. Lo que quiero que entienda y lo que estamos tratando de hacer entender en esta hora es que usted puede confiar en el Señor, que usted puede confiar en su palabra. Dios dijo muchísimos años antes de que Jesús viniera. El mismo Moisés dijo que profeta os levantará el Señor delante de vuestros hermanos. Dijo, a Él oigan. Ya estaba hablando de Jesús. El Cordero Pascual en Egipto representaba a Cristo mismo. Ahora el profeta Isaías dice en el capítulo 7, versículo 14, por tanto, dice, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En el capítulo 9, versículo 6 en adelante dice, porque un niño nos es nacido. Imagínense desde cuándo, pero por el espíritu de la profecía, por el Espíritu Santo, el mismo profeta pudo ver en tiempo real, pudo ver lo que iba a acontecer y habló, profetizó y dijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos dijo, hará esto. Y sucedió tal cual el Señor lo dijo. Una virgen concibió sin conocer varón. Cosas, hermano, es que Dios no se rige por la naturaleza. Dios es Dios. Dios es poderoso, que puede incluso detener el mundo sin que al mundo le suceda nada. Gedeón dice que estaba en una lucha, enfrascado contra los enemigos de Israel, en una lucha campal, y el sol ya estaba declinando. Y dice la Biblia que Josué, cuando vio que el tiempo del día ya estaba terminando, que la oscuridad venía y que al llegar la oscuridad sus enemigos escaparían, alzó la voz al cielo y osadamente le habló a los astros: sol, detente en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Está registrado como el día más largo de la historia desde la creación del mundo. Dios lo hizo. Ahora, científicamente, según el movimiento de rotación de la Tierra, si ésta se detuviera de la velocidad en que ella rota, salíamos nosotros disparados. Imagínense, disparados. Nosotros no sentimos que nos movemos, pero hay un movimiento que lo hace en 24 horas. No tengo el dato en cuántos kilómetros recorre por minuto, pero es increíble la velocidad. Dios lo hizo. Ahora el profeta dice, va a venir un Salvador, va a venir el Mesías, porque la mano de Jehová, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y Dios lo hizo. Un día, ya la Virgen que ha concebido y ha dado a luz llega al templo, y sale un anciano de nombre Simón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La Biblia dice que todo aquel que en él creyere será salvo, y aquel que decida no creer en Jesucristo será condenado. Lo que dijo Simeón fue que por esa razón Jesucristo iba a estar para el levantamiento de unos
y caída de otros. Los que son lo suficientemente humildes para reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador serán levantados. Aquellos que decidan no recibir a Jesucristo, entonces para eso va a ser por caída. Isaías 6:61 dice: el Espíritu de Jehová el Señor, y esto también lo dijo Jesús, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar, escuche bien esto, que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso lo dijo Isaías. El último libro de la Biblia, algunos lo conocen por Revelaciones y otros por Apocalipsis. Más comúnmente se conoce por Apocalipsis. Allá dice que serán redimidos y que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El apóstol Juan, cuando estaba exiliado allá en la isla de Patmos y tuvo la revelación del Apocalipsis de los últimos tiempos, tuvo una visión. Y en esa visión dice el capítulo 7, hago una pausa aquí y regreso nuevamente a Isaías. La gente que escuchó hablar a Isaías ha de haber dicho: qué locuras son estas. ¿Cómo puede ser posible? Nosotros que nos han alcanzado los últimos de los tiempos, sí podemos decir: Dios es verdad, es real, puedo creer, puedo confiar en Él. El apóstol Juan estaba allá y tiene una revelación. Jesucristo desciende y le habla y le dice: esto es lo que va a suceder, escríbelo. En el capítulo 7, verso 13 dice: uno de los ancianos habló diciéndome, dice Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, dice Juan, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Dónde dice? En la sangre del Cordero. Es la única que tiene poder para borrar nuestros pecados y presentarnos limpios delante del Señor. Y todavía recalca, la Biblia dice: por esto están delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Usted tiene la oportunidad hoy, en este mismo instante, de recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No le ande buscando cuentos ni dándole vuelta al asunto. Ábrale su corazón en este mismo instante y dígale: Señor, sumérgeme en tu preciosa sangre y lávame, cúbreme y limpia, cubre todas mis manchas de pecado, para que yo también pueda estar dentro de los que vio Juan. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice de estos: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El plan de Dios no está oculto.
Ha sido declarado a todos los hombres en todas las edades. El destino de todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador están, dice el apóstol Juan, estarán delante del trono de Dios y le servirán de día y de noche, y Dios va a extender su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, ya no tendrán frío, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más pena. ¿Quién lo hizo posible? El Señor. Ahora tenemos entrada franca, las puertas están abiertas de par en par. Entre usted. El único requisito es haber lavado sus vestiduras en la sangre preciosa del Cordero. Pero esto no es nuevo. Esto ya había sido dicho muchos años antes de que el mismo Jesús naciera, de una virgen. En Isaías 25, verso 8 dice: destruirá la muerte para siempre, dijo el Señor por medio del profeta Isaías. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de los ojos de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hay mucha más evidencia en la Biblia de que Dios conoce nuestro pasado, acerca de que Dios conoce nuestro futuro, y aún que conoce aún hasta los pensamientos antes que estos lleguen a nuestra mente. Todo lo sabe y tiene una gran bendición y tiene un destino eterno de gran bendición preparado para usted. Él quiere que sepa que Él tiene tu futuro ya diseñado y preparado, que es maravilloso, que el tiempo de aflicción en el cual estás viviendo en el presente, como dice también la Biblia, las aflicciones del tiempo presente en nada se compara con la gloria que en nosotros ha de manifestarse para todo aquel que cree en Jesucristo, para todo aquel que lave sus ropas en la sangre del Cordero. Dios nos ama y debes mantenerte, sobre todo tú, hermano, esto es para ti. Debes de mantenerte creyendo lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado acerca de ti, lo que Dios ha dicho que hará por ti en el presente y lo que hará en el futuro. Sigue creyendo, aunque de momento las cosas no vayan como tú quisieras, pero sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando en el Señor. La Biblia dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ya tenemos la promesa, ya la recibimos en nuestro corazón. No desfallezca, hermano. No desfallezca. Nadie le ha dicho a usted que la gloria de Dios está en esta tierra. La gloria de Dios está donde Él está, y donde quiera que Él esté es el cielo. Por lo tanto, Cristo va a venir a recogernos un día. Manténgase en fe. El tiempo de nuestra vida aquí en la tierra es corto. No desfallezca. No se deje seducir por las cosas vanas de esta vida. No se deje seducir por la atracción y lo bueno que puede verse el pecado. Absténgase, no caiga, no pierda su fe, no pierda su esperanza. Abraham esperó 100 años para tener un hijo. La descendencia de Jacob estuvo 430 años esclava en Egipto para ser liberados. Pasaron 430 años. Simeón esperó toda su vida para que se cumpliera lo que Dios un día le había prometido, que sus ojos verían al Mesías, que sus ojos verían al Salvador del mundo. En su momento sucedió. Quizás él sentía de fallecer, pero cuando llegó el momento dijo: Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Mis ojos han visto al Salvador. Aleluya. Todos estos que he mencionado, en algún momento de su vida Dios les habló y Dios les dio una promesa.
y todo lo que Él dijo que haría, Dios lo hizo en sus vidas. Pero es necesaria la fe y es necesaria la paciencia. La Biblia dice que tomemos como ejemplo la paciencia de Job. Job llegó a un punto que todo el mundo lo desechaba. Estaba tan mal su piel, su cuerpo, que la Biblia declara que los perros venían y lo lamían, que ni siquiera se rascaba con las uñas, dice que agarraba tiestos para rascarse, estaba podrido. Pero Dios vio a Job, y Santiago dice: tomen como ejemplo la vida de Job, cómo sufrió y cómo Dios es de misericordioso. En un momento todo se transformó. Dios lo sanó, y lo que había perdido Dios se lo multiplicó. Y aparte de eso dice que le dio larga vida, que Job pudo ver 4 generaciones. Aquel que decían que estaba podrido, que ya estaba para morirse, sus amigos lo desecharon, y aunque había sido un gran hombre, todo el mundo lo tuvo por malo. Vean como ejemplo, tomen como ejemplo la paciencia de Job, como Dios es de misericordioso. La Biblia dice en el capítulo 42 de Job, verso 16, que después de esto, después de ese mal, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Podemos depender de Dios en todo. Por eso el apóstol Pablo decía allá en Romanos capítulo 8, verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Las cosas que están sucediendo en el presente, a muchos cristianos los ha sacado de base. Muchos cristianos hoy han desfallecido en su fe. Muchos han perdido su esperanza por lo que está sucediendo en el presente. Pero yo les digo algo, en el nombre de Jesucristo: lo que está sucediendo en el presente nos está diciendo que lo que Dios ha dicho se está cumpliendo. Dios dijo lo que sucedería en el último de los tiempos, y esos últimos tiempos se están cumpliendo en nosotros, viendo las cosas que hoy estamos viendo. Pero Dios nos advierte, y Dios no nos deja solos, nos da su palabra para que nosotros tengamos algo en que aferrarnos, que no desfallezcamos, que mantengamos viva la esperanza, viva la fe, como al principio. Dice en el capítulo 10, versículo 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y recalca: porque fiel es el que prometió. Dios lo va a hacer. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Porque hoy está más cerca la venida de Cristo que el día en que creímos. Esta es una de las promesas del Señor para nosotros. San Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y el Señor hace una pregunta y dice: ¿crees esto? Hoy por lo que estamos pasando es dramático. Nunca lo habíamos visto. Nos ha movido el tapete. Se están especulando tantas cosas, pero podemos ver la mano de Dios que nos ha guardado. Muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros hermanos han sufrido en carne propia el embate de los acontecimientos de los últimos meses. Pero déjeme decirle algo: somos más los que hemos prevalecido, como dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 43, versículo 2. Dios es real, podemos confiar en Él. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Puedes confiar y depender de Dios, porque Dios es fiel. Debemos de confiar en Dios, y con esto voy cerrando, porque Dios es amoroso. Pero podríamos también decir, mi papá es amoroso, puede amarme, pero no sabe si un camión me va a atropellar a la vuelta de la esquina, porque Él no sabe. Amén. Aunque Él me ama. Pero también podemos confiar en Dios, porque Dios es omnisciente, es decir, el amor de Dios no se equivoca. Pero debo decir que incluso eso no es suficiente para confiar en Dios, en que Dios nos ame y que Dios sea omnisciente. El hecho es que Él ama y todo lo sabe. Pero si Dios no puede hacer nada sobre lo que Él sabe, entonces no hay razón suficiente para confiar en Él. Sin embargo, debemos confiar en Dios, porque su naturaleza también es todopoderoso. Él nos ama, Él es omnisciente y Él es todopoderoso. Su amor no se equivoca, Él no es incompetente, y por esas razones y el hecho de que su naturaleza es amor, que es omnisciente y es todopoderoso, tenemos razones para confiar en Él. ¿No lo cree usted? Tenemos razones para confiar en el Señor. Y voy cerrando con el libro de los Salmos, capítulo 62, versículo 6. Y dígalo conmigo en esta hora. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. También nos dice el profeta Isaías: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy y lo será por siempre. Él nos sigue librando, Él sigue sanando y Él sigue salvando. Él es poderoso y podemos confiar en Él. Por eso, en esta hora, si usted hasta hoy no ha podido confiar en el Señor, hoy es un buen momento para que usted lo decida. No tiene que bajar un ángel del cielo, no tiene que tener una experiencia sobrenatural. Sencillamente cierre sus ojos ahí donde está y dígale estas palabras en sincera oración. Dígale: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo, que moriste, pero que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Reconozco que soy pecador, me arrepiento, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. Si usted ha hecho esta oración, usted ha nacido de nuevo. Escriba ahí en el chat, diga: yo soy uno de esos que he recibido al Señor este día. Puedes confiar en Él, no te va a dejar avergonzado. Él está contigo, Él lo ha prometido. No temas lo que está sucediendo, porque todo está dentro de un plan. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo el Señor. Aleluya.